Hoy vamos a hablar de un gran poeta inglés, Algernon Swinburne, que nació en el año 1837 en el seno de una familia aristocrática. Esto para espantar aquellas sensaciones según las cuales era preferible nacer en el seno de una familia pobre para ser poeta. Al respecto, hay distintas teorías, todas perfectamente inútiles. Si es preferible, por ejemplo, tener una vida tranquila y ajena a los problemas económicos para poder pensar mejores versos, o si como Van Beek Brooks decía que el poeta necesitaba una cierta cuota de infelicidad para mejor manifestarse. Bueno, no se sabe eso. No se sabe. Hay grandes poetas que han sido felices, otros que han sido infelices, pero lo que sí creo es que hay una infelicidad cósmica en la poesía misma, no ya en el poeta. El poeta puede ser feliz después, pero el motivo que lo lleva a la poesía es generalmente la inconformidad. Los poemas felices y satisfechos con el universo son pocos. Eso me dirá que son pocas las razones para estar satisfecho con el universo. En general, el universo es una porquería, pero bueno. Hablaremos hoy de Swinburne, que nació en una familia aristocrática, lo que no garantiza felicidad alguna después de todo. Su madre era hija del tercer conde de Ashburnham y su padre, John, era sir. Ninguno tenía la más leve aptitud para la poesía, como tampoco ninguno de sus hermanos ni hermanas. Por ser el mayor de los 6 hijos del almirante Sir John Henry Swinburne, Algernon estaba destinado, o al menos así lo pensaba su padre, a continuar en la carrera naval, que era tradición de la familia. Los hijos de los almirantes en Inglaterra suelen ser almirantes y no poetas. Pero pronto todos abandonaron la idea de hacer de ese hijo un marino. Sucedió que Swinburne tenía un problema. Lo único que le crecía era la cabeza. La cabeza adquirió un tamaño tan superior al normal con relación al cuerpo que no lo aceptaron en la marina. Me abstendré de formular la graciosa observación acerca de la ausencia de gorras a medida, etcétera, que hubiera sido proverbial en otra clase de programa. El caso es que Swinburne era exageradamente flaco y de una contextura tan pequeña que no habría soportado los trabajos del marino ni un solo día. Su primo y maestro, Lord Redesdale, al verlo llegar a la escuela, expresó a todos el temor de que la cabeza de Algernon se desprendiera del cuerpo y cayera al suelo en cualquier momento. Ya en el primer año de Eton, su sombrero era el más grande de toda la escuela. Swinburne era, además de muy cabezón, pelirrojo, lo cual acentuaba esta circunstancia. No solo tenía la cabeza grande, sino pintada de un color chillón. Parece que un día muy nublado llegó tarde a la escuela y se hizo ver en la ventana que daba a su curso. Y el buen maestro Redesdale borró las nubes que había dibujado en el extremo del pizarrón y avisó al resto de sus alumnos que se había asomado el sol. Una vez, mientras estudiaba en Eton, Swinburne cayó enfermo de sarampión. Su madre se pasaba el día leyéndole a Shakespeare y al caer la tarde lo dejaba solo para ir a tomar un rato el té. Entonces Algernon rogó al mayordomo que siguiera leyendo mientras él tomaba el té. De pronto el pote de mermelada fue a caer en la cabeza del lector. Y el amigo Swinburne le gritó indignado: "Esto va por tu horrible interpretación de Shakespeare". Después se paró en la cama y empezó a recitar Hamlet de memoria. Y todos pensaron que deliraba el amigo Swinburne a causa de la fiebre. En Eton, Algernon leía mucho y estudiaba poco. Cuando sus profesores quisieron imponerle a la fuerza los programas de estudio, no se sabe cómo, abandonó la escuela y retornó a su casa. Tenía 15 años. En su hogar no le hicieron el menor reproche, era gente así, ¿no? El caso es que el chico, desde su más tierna infancia, había utilizado un ardid infalible cada vez que se lo contrariaba.
Sacudía los brazos y piernas con una violenta vibración y escupía a todos. La madre, alarmada ante tales ataques, hizo que le hubiera un especialista. Y el especialista informó que el chico sufría de un exceso de vitalidad eléctrica y que para curarlo lo mejor era dejarlo en paz. Entonces le llama ejercicio de la medicina. Swinburne leía todo lo que le aparecía, lo que le caía en las manos de nuestro amigo, de un amigo de este programa, y contemporáneo, por otra parte, de Swinburne, Víctor Hugo. También leía mitología griega. Conocía cada uno de los personajes míticos, se la pasaba armando árboles genealógicos. Lo maravillaba la cercanía de aquellos dioses que uno se podía encontrar en cualquier esquina, ¿no? Estaba encantado con los descuidos de los dioses, con sus desatinos, su comicidad y sobre todo su sensualidad. En 1856 entró en la Universidad de Oxford. Enseguida encontró las exigencias de aquella universidad tan desagradables como las restricciones de la escuela preparatoria. Le era imposible ajustarse a las normas que regían la vida estudiantil y también se fue. Sin embargo, hizo un amigo. Se hizo amigo de William Morris, conocido de todos ustedes, particularmente de los que toman el ferrocarril San Martín. Morris, cuenta Borges, fue probablemente un hombre feliz. Eso ya lo singulariza, ¿no? Fue uno de los padres del socialismo inglés, fue discípulo de John Ruskin, maestro de Bernard Shaw, y no solo se dedicó a la poesía, ¿no? Porque fue también Morris un gran diseñador, renovó la decoración, la tipografía. En 1861 formó una empresa de decoración con algunos pintores prerrafaelistas. Dicen que la influencia de esa empresa se extendió por Europa y Estados Unidos y contribuyó al desarrollo del Art Nouveau. Hay que mirar para esto las estaciones del subterráneo de París. Fue especialista en diseños para empapelados. Su obra literaria más conocida es El Paraíso Terrenal. Sigo hablando de Morris, pero me he detenido en Morris porque es muy difícil que hagamos una reflexión sobre Morris si es que no la hemos hecho ya, yo qué sé. Pero en el Paraíso Terrenal cuenta como en el siglo XIV un grupo de noruegos y bretones, huyendo de la peste, zarpan en busca de las Islas Bienaventuradas y esperan hallar allí la inmortalidad. No encuentran las islas, pero al cabo de una penosa navegación llegan, ya viejos y desesperanzados, a una isla occidental a donde aún se hablaba el griego. Y ahí sitúa Morris el Paraíso Terrenal, que es un lugar donde cada mes los viajeros pueden reunirse con los mayores de ese lugar a intercambiar algunos cuentos, qué sé yo. Morris tradujo la Eneida, la Odisea, peregrinó a Islandia, que él creía que Islandia era un lugar sagrado, y tradujo muchas de las sagas nórdicas. Por eso alguna vez hemos hablado de él, seguramente en forma lateral. Pero volvamos a Swinburne. Desengañado, teníamos que se estaba yendo de Oxford. Bueno, se las tomó. Se recluyó como alumno privado en casa de William Stubbs, un clérigo de gran cultura. Apenas llegó, se le comunicó a Swinburne que como debía estar cansado por el viaje, no se le exigiría presentarse a la mañana temprano en la iglesia. A la mañana siguiente, Algernon se levantó, se puso unos zapatos colorados que tenía, una bata negra brillante y salió al jardín sin peinarse, una roja cabellera que le llegaba a la mitad de la espalda y con el melón que tenía, vaya calculando. La campana llamaba a los fieles a la capilla. Swinburne, para observar a los campesinos, se paró en la puerta. De pronto vio como cada persona que llegaba hasta la iglesia se detenía bruscamente y salía corriendo en dirección contraria. Y todos pensaban que el mismísimo Satanás estaba en la puerta para cerrar el paso a los feligreses. Mientras tanto, el reverendo Stubbs hacía sonar cada vez más fuerte la campana, ya que en la iglesia no había entrado nadie, hasta que al final un campesino valiente, arriesgando su vida y acaso su alma en la empresa, pues pasó como un rayo ante el diablo y le contó al reverendo lo que estaba sucediendo y
y el religioso parece que estuvo toda una semana intentando convencer a los campesinos de que Mr. Swinburne no era el diablo. No quedaron muy convencidos los campesinos. Tampoco duró mucho en aquella escuela privada, ¿eh? Volvió a Londres y ahí William Morris le presentó a Gabriel Rossetti, un pintor y poeta que era inglés a pesar de su apellido, y que había creado la hermandad prerrafaelista. Los pintores prerrafaelistas no eran los anteriores a Rafael, sino los que pensaban que Rafael no era la cumbre, sino la decadencia de la pintura. Rossetti estaba cansado posiblemente también, pero estaba casado al menos, con una jovencita hermosa llamada Mary. Y así Swinburne comenzó a frecuentar a aquella pareja y sobre todo a Mary, ¿no? Dice el biógrafo que hemos consultado: Rossetti miraba con afectuosa tolerancia la intimidad retozona de su mujer y Swinburne. Efectivamente estaba cansado. Y parece que nuestro amigo Algernon estaba por primera vez enamorado. Enamorarse por primera vez de la mujer de un amigo... Sí, mala suerte. Es una mala suerte. Iba a decir una mala decisión, pero... ¿quién decide de quién se va a enamorar? Sucedió algo terrible. Una noche, después de una cena en que habían participado los tres, Rossetti, la mujer y Swinburne, Gabriel Rossetti acompañó a su mujer hasta la casa para luego volver a salir. Y al regresar la encontró muerta. Parece que había ingerido una dosis mortal de láudano. Tanto Rossetti como Swinburne quedaron destruidos. El primero, o sea, el marido, ¿no?, parece que le había sido muy infiel a su mujer, se creyó culpable, y bueno, hizo todas las cosas que hace uno que se siente culpable. El caso es que murió Rossetti por esa culpabilidad, porque el alcohol, la soledad, el insomnio terminaron con su vida. Swinburne, en cambio, empezó por dedicar sus primeros versos a aquella mujer muerta. Poco después, Swinburne sufrió otra experiencia dolorosa. Se enamoró a primera vista de una muchacha que había parecido corresponder a sus atenciones. Cada vez que Swinburne la miraba, ella sonreía y no ocultaba su mirada. Pues Algernon decidió declararle su amor, pero nada, ¿eh? Lady Fields se rió otra vez, pero más fuerte. Entonces, humillado y enfurecido a ver que aquella ingrata reducía ese amor suyo a muerte y cenizas, escribió el poema El triunfo del tiempo. Es que vale una lágrima, un minuto, el pensar en cosas ya perdidas, en una flor mustia, en una vaina sin fruto, en el sueño vano y en la acción incumplida. Swinburne no volvió a acercarse a una muchacha jamás. En adelante se entregó por entero a la poesía. Publicó un volumen titulado La Reina Madre, acerca del mar, y sentó un precedente sin par. No vendió ni un solo ejemplar. Ni uno. Más tarde se dedicó a celebrar el amor físico y la vida sensual a la manera de los poetas líricos griegos y también de algunos poetas franceses contemporáneos. Swinburne originó el escándalo literario más importante de la época victoriana. Una vez, su pasión por el mar casi le cuesta la vida. Se internó en las aguas y cuando quiso volver no pudo. Dijo después, lo sacaron, ¿no? Si no, mal podría haber dicho esto. Dijo: me sentía como un corzo indefenso y mientras flotaba hacia la muerte, pensé que mi volumen de poesías estaba listo para ser encontrado por la prensa. Bueno, cada vez se volvía más excéntrico. Caminaba por las calles más concurridas de Londres recitando a los gritos su poesía. Pero caramba. Hay que decir que su modo de andar era muy particular. Tenía más de danza que de paso. Parecía bailar un perpetuo minué. En una oportunidad fue a pasar unos días a casa de unos admiradores suyos y la dueña de casa, no sabiendo qué hacer para colmarlo de honores, le llenó el dormitorio de lirios japoneses. A los pocos días declaró para las gacetas londinenses que una familia lo había querido envenenar con flores japonesas.
pero que lo había evitado tratando de respirar poco. Uno de sus amigos, el abogado Watts Danton, lo tomó bajo su protección y lo llevó a vivir en Putney. Y Swinburne vivió allí 30 años. Lo único que hizo fue escribir y hacer las compras, que era lo que le encargaba a Watts Danton como pago de alquiler. Lo mandaban a hacer los mandados a Swinburne. Tener un gran poeta para mandarlo a hacer los mandados es todo un lujo. Lujo de abogados, por cierto. Ya viejo, una sordera total lo aisló por completo y la conciencia de haber perdido sus facultades lo hacía sufrir mucho. Es tremendo tener como única conciencia ya de haberla perdido. Una tarde de 1909, mientras caminaba hacia el mercado con la lista que le preparaba el mayordomo, Algernon Charles Swinburne murió. Tenía 72 años de edad. Es verdaderamente un gran poeta. Ha escrito unas canciones de Antes que salga el sol que fueron dedicadas a Giuseppe Mazzini, patriota italiano. Ha escrito poemas y baladas dedicados a Baudelaire. Escribió un estudio sobre Shakespeare. Escribió mucho. Fue verdaderamente un gran poeta y no fue feliz. Esto contentará a aquellos que piensan que la infelicidad es indispensable para ser un gran poeta. Pensar eso no está mal. Lo que sí está mal es pensar que la infelicidad garantiza un gran poeta. ¿A quién dedicar esta pequeña charla acerca de Algernon Swinburne? Bueno, a él mismo, a todos los pelirrojos que son enemigos de esta audición tradicionalmente, más que nada por seguir nosotros los pensamientos de Chesterton, quien sospechaba de todo pelirrojo. Yo leí a Chesterton siendo muy joven y cuando me enteré de que el buen Gilberto sospechaba de todo pelirrojo, hice mía aquella sospecha sin profundizar demasiado. Me entregué de pies y manos a Chesterton pensando, si este hombre sospecha de los pelirrojos, bien sospechado estará. No era un hombre suspicaz después de todo. Era Chesterton una persona muy benévola, más inclinada a los buenos pensamientos que a los malos. Así que pensé que si sospechaba de alguien era con justas razones, que no me atreví a indagar, mayormente porque sospeché que había que leer toda la obra de Chesterton. Y ya sabe uno que uno es más hospitalario con las sospechas que con los buenos escritores. Más tarde leí efectivamente a Chesterton y no encontré ninguna razón para que él sospechara de los pelirrojos, así que conjeturé que él había heredado esa sospecha de algún otro escritor. Bien, a todos los pelirrojos entonces, como Swinburne, y no encuentro por aquí nadie bueno. Aquí acá el abogado, Watts Danton. A los buscadores de la inmortalidad, Alejandro, también, que iban en busca de eso. Sí, es una idea. Que fueron a buscar las islas bienaventuradas, ¿no? Eso está bien también, pobre gente. Pero acá de los personajes reales, el abogado, ¿no? Watts Danton lo llevó a vivir, lo mantuvo, lo mandaba a hacer los mandados, pero bueno. Sí, bueno. A William Morris y a todos los habitantes de William Morris, que es una estación ubicada entre Hurlingham y Bellavista. La estación William C. Morris del ferrocarril de San Martín, donde vive mucha gente que no tiene idea de lo que es el prerrafaelismo, pero que después de todo no importa, se puede vivir una vida llena de honra sin saber qué demonios es un prerrafaelista. Y bueno, a todos ellos, a todos los que nos conocen, pero no le dedicaremos en cambio a estas dos minas que aparecen aquí, estas dos novias ausentes, Lady Fields, que no le dio bolilla, y la otra, ¿no? La que murió, pobrecita. Sí, a esa sí, a Mary sí, a la mujer de Gabriel Rossetti. Pero qué mala suerte Swinburne, ¿eh? Dos novias, una casada con otro y muerta después. Es decir, no podía tener dos virtudes peores.
Y la otra que se reía, Lady Fields, no le dio bolilla. Son dos novias ausentes. No está mal entonces oír la novia ausente para todos aquellos que padecen novias ausentes, ajenas o insensibles. Cante don Carlos Gardel.